Cuando 3 años atrás nos colocaron, yo llamé al pastor Juan Gallego, porque yo fui pastor en Guaranda y sé cómo es el cuento allá. Y le dije, coordíname una campaña en cada lugar, quiero que nos ayuden los laicos predicando en cada lugar, y a mí me pones en la iglesia de Guaranda. No puso en todos los lugares enseguida en la semana, puso en 8 lugares. Hicimos 8 campañas, y en las 8 campañas, para la honra y la gloria de Dios, se bautizaron 57. Amén. Y le dije al pastor, ¿sí viste que funciona el asunto? En una semana cogimos 57. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? No voy a parar. Y no paró. Y Juan Gallego, del mes de octubre de ese año hasta el 31 de diciembre, para la honra y la gloria de Dios, cogió 300 bautismos. 300 bautismos. Todos los años, ese es el distrito que en los 3 años ha bautizado más. Este año lleva 196 bautismos. Distrito de Guaranda. Instruimos a nuestros jóvenes. Ellos pueden ser misioneros consagrados para el Señor. Y yo siempre le he dicho, cuando estábamos en el Pozón, los hermanos me decían, mira, pastor, estoy preocupado porque en esta iglesia viene una pandilla y se mete. Y es que, hermano, ojalá viniera la pandilla. Es bueno que venga la pandilla para que nosotros tengamos que hacer algo, porque la iglesia puede hacer cosas por esos pandilleros también para Dios. Y los hermanos me miran, hermano, te lo estoy diciendo que así. Entonces recuerdo que cuando pusimos la iglesia de Monte de Sión en el barrio donde estaba, me dice, pastor, y ese lugar, claro, hermano, que hay que colocar las iglesias donde hay la gente mala para darles el mensaje de salvación, porque ellos también necesitan ser salvados por el Señor. Se puede hacer un trabajo para Dios, lo podemos hacer para Dios, y soy un convencido que si hacemos ese trabajo reiteradamente, el Señor nos va a dar almas para el reino de los cielos. El método del gran maestro. Mire lo que dice aquí, que usted y yo sabemos, pero no está de más recordar. Si se presenta la palabra según el método de Cristo, su congregación quedará profundamente conmovida, impresionada con las verdades que se le enseña. Serían conmovidas por la convicción de que esta es la palabra del Dios viviente. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Qué hacía el maestro? Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza, y entonces les decía, sígueme. Estamos haciendo nosotros eso en cada una de nuestras iglesias, colocando el método de Cristo para dar a conocer el mensaje de salvación. Si lo hacemos, vamos a tener mayores resultados. Y mire, nosotros miramos los resultados que pasaba con Cristo. Usted sabe lo que era reunir 4,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de un promedio de 7,000, 8,000 en cada reunión. 4,000 sin contar las mujeres y los niños. 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Ahora entendemos por qué Pedro después en un solo sermón se bautizan 3,000 personas. Porque ya ese trabajo previo lo había hecho el maestro de los maestros. Si nosotros usamos el método de Cristo, los resultados van a ser mayores para la honra y la gloria del Señor. Hermano, Jesús y la samaritana, lo que fue la lectura de la palabra que tuvimos al comienzo. Mire los pasos que Jesús dio, y ahora yo hago el siguiente énfasis. Y lo hizo con una mujer pecadora. Sorpréndase más. ¿Le dio tiempo a esa mujer pecadora a bautizarse para ser misionera para Cristo? ¿Le dio tiempo? Recuerde que el maestro le dijo que había tenido 5 maridos, y el que ahora tenía no era de ella. Entonces, ¿cuántos eran? Eran 6. Eran 6. Y esa mujer pecadora la usó Jesús para que fuera al pueblo y llevara el evangelio de salvación.
llevar el evangelio de salvación. Muchos creyeron en el Señor Jesús por el testimonio de esa mujer pecadora. Así que para Dios no hay desecho, todos son importantes y podemos hacer un trabajo por esas personas que necesitan de Jesús. Si la iglesia hiciera un trabajo más práctico, yo veo con preocupación lo siguiente. Yo recuerdo, yo no soy tan viejo de estar en la iglesia, pero yo recuerdo que antes había más trabajo en las dorcas. Las dorcas se preocupaban por hacer un trabajo más práctico dentro de la comunidad, y eso está desapareciendo. Porque si bien es cierto que estamos haciendo énfasis en el ministerio femenino, también deberíamos hacer el énfasis en el ministerio de las dorcas en la iglesia, porque se necesita hacer un trabajo en ese ministerio. Yo recuerdo que en Barranquilla una hermana que estaba convencida que se podía hacer un trabajo con las personas desfavorecidas de esta sociedad. Ella me dijo: pastor, yo tengo un asunto en la cabeza y quiero que usted me apoye. ¿Qué quiere, hermana? Quiero ir al Parque Universal en Barranquilla y trabajar con los indigentes. Mire cuántos indigentes hay ahí que necesitan de Jesús, y yo quiero hacer un trabajo con ellos. ¿Se le mide? Claro, hermana, yo la apoyo. Usted me dice y vamos. Y empezamos a hacer un trabajo en Barranquilla, en esa iglesia, en ese Parque Universal. Se le llevaba kit de aseo a las personas, se colocaba un baño portátil, se bañaban. Teníamos primero el mensaje, después que se peluqueaban y todo eso, se les presentaba el mensaje antes de darle la comida, y la última parte que se daba era una comida especial para la gente y así va. Nosotros, en la mente, que recuerde, se recuperaron como 8 personas que regresaron a sus casas. Un trabajo que se puede hacer para ayudar a la gente que necesita de Jesús. El método de Cristo es el mejor. ¿Ya? Mire los pasos que Jesús dio para llevar a la samaritana a la decisión. Número 1, llamó su atención. Número 2, despertó su interés. Número 3, creó un deseo. Número 4, produjo en ella una convicción. Número 5, intensificó el deseo y la convicción. Y número 6, la llevó a la decisión y a la acción. Llevó a la decisión. Atención, mire cada uno de los pasos. Atención, los versículos 7 y el versículo 8. Jesús, dame de beber. Samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Seguimos. Interés, versículo 10 al 12. Jesús, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Samaritana, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Deseo, versículo 13 al versículo 15. Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Samaritana, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Convicción, versículos 16 al 20. Jesús, ven, llama a tu marido y ven acá. Samaritana, no tengo marido. Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Profeta. Intensificación, el deseo y la convicción. Intensificó el deseo y la convicción. Los versículos 20 al 25. Samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Samaritana, sé que el Mesías ha de venir, y cuando venga él, repito, Samaritana, sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Decisión y acción, versículo 26, versículo 28 y el versículo 29. Jesús, yo soy el que habla contigo. Mire cómo es sorprendente esto. La samaritana, Jesús no se había declarado abiertamente como el Mesías, pero ahora le está hablando una mujer que necesitaba de él y le dice abiertamente que él era el Mesías. Yo soy el que habla contigo, samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Resultado: evidentemente la mujer samaritana aceptó a Jesús como su Salvador. Muchos de los moradores de la ciudad vinieron a Jesús y le rogaron que se quedara con ellos. Muchos creyeron por el testimonio de la mujer, y muchos creyeron por lo que oyeron ellos mismos de Jesús. Bueno, en el primer caso vemos cómo el Señor utiliza ese método de Él para llegarle al corazón a aquella paria de la sociedad, darle el mensaje a ella, darle la convicción a ella, y no solamente se lo dio a ella, sino que ella fue a su pueblo, le contó que allí había alguien que le había hablado la verdad y que ellos necesitaban escuchar. Y el pueblo, los samaritanos, fueron y escucharon a Cristo. Y no solamente le escucharon, sino que, mire, que en otro lugar Jesús había sido, recuerde cuando hizo el milagro, cuando expulsó los demonios, recuperó a aquella persona, la liberó del mal. Los de aquella población les dijeron que se fuera de sus contornos, pero ahora los samaritanos le están diciendo que los acompañara. Y Jesús se quedó en aquel lugar y enseñó la palabra con poder, y muchos creyeron en él como el Salvador de sus vidas. Segundo caso, Jesús y Nicodemo, Juan 3 al 21. Nicodemo, recuerde que era un principal entre los judíos, fariseo, miembro del Sanedrín, lamentaba la pobre condición espiritual de Israel, y al ver las obras de Jesús, especialmente la purificación del templo, quedó impresionado con la idea de que Cristo podía ser el Mesías. Por temor se amparó en la oscuridad de la noche para visitar a Jesús. Juntos tuvieron una maravillosa conversación acerca del plan de salvación. La verdad penetró en el corazón de Nicodemo, y aunque no siguió públicamente a Cristo, muchas veces su intervención en el Sanedrín desbarató los planes perversos de los enemigos de Jesús. En ocasión de la crucifixión de Cristo, Nicodemo se puso abiertamente del lado de Cristo, y de allí en adelante fue un fiel apoyo para los discípulos y la incipiente iglesia que iniciaba. Como dice la palabra, ¿quién era Nicodemo? Una persona importante dentro de los judíos, una persona que se había impresionado con los milagros que Jesús realizaba. Se había impresionado de tal manera, imagínese que una persona vaya en la iglesia y empiece a expulsar a los que habían hecho de la casa de Dios un mercader, y lo hacía con autoridad, porque Cristo hacía la labor con autoridad. Y Nicodemo dice: este tiene que ser el enviado de Dios. Lo reconoció como su maestro. Analicemos
Análisis de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Desde el mismo comienzo, Nicodemo reconoció en Cristo un maestro enviado de Dios, porque nadie podía hacer las obras que él hacía. Cristo se propuso lograr dos cosas en Nicodemo. Número uno, hacer ver que su posición no le garantizaba la salvación. Era necesario renacer. Número dos, que no era suficiente que él reconociera a Cristo como maestro enviado de Dios, debía reconocerlo como el Mesías y aceptarlo como el Redentor del mundo. Ustedes saben que los entendidos en Nuevo Testamento dicen que si no existiera Nuevo Testamento, solamente existiera Juan 3, 1 al 21, ellos dicen que ahí está establecido el gran plan de salvación para toda la humanidad. Yo lo creo también así. Mire que es importante esa entrevista entre Jesús y Nicodemo, que nos puede ayudar a hacer un mejor trabajo para él. No era necesario que Cristo tratara de llamar la atención de Nicodemo. Tampoco era necesario despertar su interés. Lo que hacía falta era profundizar la convicción e introducirlo a la acción. Jesús, en su infinita sabiduría, vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Conoció el objeto de esa visita y con el deseo de profundizar la convicción que se había penetrado en la mente del que escuchaba, fue directamente al tema que le preocupaba. Deseado de toda la gente, la página 141. Seguimos. Pasos para llevar a Nicodemo a la conversión. Número 1, saludo y respuesta. Número 2, Cristo hace frente a la resistencia. Número 3, Cristo dirige la mirada de Nicodemo hacia el Calvario. Y número 4, Nicodemo luchó con la duda, pero finalmente tomó la decisión. Miren los resultados. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir de una teoría, sino para recibir vida para el alma. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón. Durante 3 años hubo poco fruto aparente. Mire lo que pasó después. Pero Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado la semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida, meditó en sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirlo. Cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó las enseñanzas que recibiera en el monte de los olivos. Y esa parte es importante. Mire, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus recursos, su riqueza a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos del peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos, proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y le persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido al comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. En Jesús magullado, en Jesús lacerado, Nicodemo vio al Redentor de su vida.
Hermanos, el método de Cristo da resultado en la ganancia de las almas. Comparación de los ejemplos citados. El problema en cada caso. La samaritana era una pecadora consciente y reconocida como tal. Nicodemo era un fariseo que se consideraba justo y merecedor del cielo. La actitud de ambos. La samaritana tropezó casualmente con Cristo, adoptó una actitud de defensa. Nicodemo fue un buen busca de Jesús, pero tenía perjuicio y tenía duda. El método de Jesús para acercarse. En el caso de la samaritana, usó un método indirecto, llamó su atención, despertó su interés, creó en ella un deseo por algo mejor y la llevó a la decisión. En el caso de Nicodemo fue un método indirecto, abordó el problema básico con firmeza y decisión. La verdad, la aplicación de la verdad. En el caso de la samaritana fue directo. Cuando ella le dijo que esperaba al Mesías, Cristo contestó: yo soy el que hablo contigo. En el caso de Nicodemo fue indirecto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Resultado, en el caso de la samaritana fueron inmediatos. En el caso de Nicodemo, la semilla sembrada dio abundante fruto después de mucho tiempo. Solo el método de Cristo dará éxito en alcanzar al pueblo. Es necesario estudiar los casos registrados en la Biblia para aprender de Jesús cómo hacer la obra personal de evangelización. Los pasos naturales al tratar de evangelizar a una persona: atención, interés, deseo, convicción, intensificación del deseo y la convicción, y decisión y acción. En el caso de Nicodemo, muestra que hay que variar y adoptar métodos según la circunstancia. Según la circunstancia. Bueno, he presentado estos dos casos, pero no solamente en la Biblia están esos dos casos. Hay muchos casos. Y mire, hay un grupo de personas que establecen directamente, toman como modelo lo que Cristo hizo, y que ellos nos llevan la delantera a nosotros en esa obra. Deberíamos tener la delantera nosotros. Y yo hablo de un grupo que ustedes saben quién es. Ellos van de 2 en 2 a casa. ¿Y quién fue el que estableció que deberíamos ir de 2 en 2 en casa? Hermanos laicos y hermanos todos aquí que estamos. Miren, la hermana Claudia, ¿está la hermana Claudia aquí? Aquí está la hermana Claudia, en la parte de adelante. Yo dije que el plan de la semana, queríamos que el predicador llegara el sábado en la mañana y empezara a predicar el sábado en la mañana, y que en las horas de la tarde citara a la iglesia para salir de 2 en 2, como lo hizo el maestro. Si hacemos ese trabajo en nuestras iglesias e involucramos a cada iglesia, a cada hermano en el trabajo misionero, le hacemos un bien al hermano y la iglesia va a fortalecerse. Y otros lo están haciendo. Yo recuerdo que cuando estaba en Montería me llegaban panfletos de un grupo de Centro Familiar Cristiano. Y ustedes saben el otro grupo que lo hace de una manera abierta, Testigo de Jehová, de 2 en 2. Quienes deberíamos hacer eso somos nosotros, porque tú y yo conocemos que esta iglesia tiene una verdad, no a media, tiene una verdad completa. Pero nosotros como que estamos amañados aquí, no queremos irnos para el cielo, porque necesitamos movilizar más a la iglesia en el trabajo misionero. Ahora la tendencia
Yo tengo 3 años de estar al frente de la parte laica de la iglesia. Y la tendencia de los compañeros es que esos blancos están muy altos, que esos blancos no se pueden, que esos ponen un pero. Y a veces tienen hasta eco, porque hay algunos que están administrando que vienen y dicen: es que hay mucha queja de los compañeros. Señor, ¿acaso usted no está leyendo los escritos sagrados que nos dicen que tenemos que preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús? Y que esos resultados que la iglesia tiene son muy poquitos. Y no tomemos referencia de otros lugares, tenemos que tomar la referencia de nosotros mismos aquí. ¿Y cuáles son las referencias? Claro que las tenemos aquí. Yo recuerdo que cuando se empezó este campo, empezamos con 13 distritos. 13 distritos se empezó este campo. Cuando se empezó aquí el campo, 13 distritos. Pero cada uno de esos distritos, el promedio de blanco que teníamos en cada lugar era de 250 donde nosotros estábamos. 240 era el blanco en Montería cuando estábamos en Montería. 180 cuando estábamos en Guaranda, de pastor allá. ¿Y sabe qué pasaba? Colocábamos la meta y llegábamos. Cuando estaba en Oriental, el blanco que teníamos era de 140. Y hubo un año que lo pusieron de 200. Y nosotros no nos quejábamos por eso. Organizábamos a la iglesia en el trabajo misionero y la iglesia daba los resultados. Daba los resultados. Yo les voy a presentar a ustedes aquí un plan que hemos establecido, que yo no lo voy a poner allí por teoría. A mí me gustan las cosas prácticas, porque creo que el evangelio es práctico. Ya, el evangelio es práctico. Nosotros le decíamos al distrito: son 3 meses de sacrificio. 3 meses de sacrificio. Enero, febrero y marzo. 3 meses de sacrificio. ¿Sabe qué pasaba? Como yo sabía que el asunto funcionaba así, metía en mes de enero una campaña en cada lugar. Y teníamos como 15, 20 lugares. ¿Qué iba a pasar? Siquiera de uno, ¿qué pasaba? Los resultados usted lo iba a tener de una vez. Ya. Venía el mes de febrero. Lo que se había movido en el primer mes, en el segundo mes, se movían gente nueva y quedaban removidos allí. Y venía el tercer mes, ya el tercer mes, cuando los otros estaban empezando, yo estaba terminando, conseguí los objetivos del año. Del año. Ya. ¿Y sabe qué pasaba? Había poca apostasía. Poca apostasía. Porque es que cuando usted tiene la mente ocupada en las cosas de Dios, no hay... El diablo puede atacar, pero ya tú estás enfocado en lo que está en lo de Dios, y Dios te va a defender y Dios te va a sacar adelante. Ya. Necesitamos ocuparnos en las cosas de Dios, porque si no nos ocupamos en las cosas de Dios, entonces el diablo nos ocupa en las cosas de Él. ¿Estamos, hermanos? Le hacemos un bien cuando colocamos a la iglesia a un trabajo sólido para el Señor. Se le hace un bien a la iglesia. Ya, yo estoy de acuerdo que la mayoría son ocupados, pero usted un sábado no es ocupado. En otras, de pronto un día a la semana tampoco es ocupado. Esta semana llamé a una hermana que alguien me había dicho: llámela que está desanimada. Y la llamé y le dije: ha bajado la guardia, porque usted antes era tremenda misionera y yo sabía que en ese distrito tenía esa hermana y con esa hermana salíamos. ¿Y qué trabajo misionero hacía esa hermana? Y le dije: estoy preocupado porque yo no la veo a usted en la reunión, yo no la veo, esa hermana antigua que era para hacer la obra. Pastor, la estoy retomando otra vez. Le hacemos un bien a la gente cuando lo involucramos en el trabajo misionero. ¿Usted cree que por qué el Señor no le dejó ese trabajo a Los Ángeles? Él no se lo dejó a Los Ángeles porque podía ser más rápido la evangelización, porque Él sabe que tú y yo necesitamos de ese trabajo para crecer espiritualmente. Y nos lo dejó en la iglesia para que hagamos ese trabajo para Dios. Vamos a mirar ahora el plan.
Sí. Vamos a mirar ahora el plan. Sí. Sí, está bien. ¿Dónde se nos fue la hermana Claudia? Vamos a pedirle que entre también. La hermana Claudia. Allá está. Vamos a pedirle a los hermanos. No sé si usted tiene algunas palabritas. Hermanos, muy buenas tardes. En nombre de la Federación Metropolitana de Laicos, hermanos, queremos agradecerle a todas las iglesias, a los líderes de las iglesias, a cada miembro de la iglesia por el apoyo incondicional que durante esta semana, este esfuerzo evangelístico brindaron a todos nuestros predicadores. Queremos darle gracias a Dios por los resultados y pedirle por favor, hermano, no dejen de orar por esta federación, por cada miembro de esta federación, porque el plan con la ayuda del Señor es que cada trimestre del año podamos tener evangelismo en cada distrito, en un distrito diferente para hacer este mismo tipo de trabajo. Que Dios le bendiga, hermano, y nos ayude a todos a seguir avanzando la sagrada labor de la predicación del evangelio, hermanos. Nosotros le agradecemos a este grupo porque ha estado de una manera incondicional ayudando en esta actividad. Y saben que no hemos trascendido más porque a veces no se ha permitido hacer el trabajo, pero yo creo que ahora todo el mundo va a abrir los ojos con lo que pasó aquí en cómo es en el Distrito Norte. Y nos alegra que ustedes hayan apoyado. Queremos felicitar a cada una de las iglesias y grupos que apoyó en este trabajo misionero. Y aunque de pronto no se planificó con meses de anticipación, yo creo que hubo el espacio para que se hiciera un trabajo, se motivara la iglesia y ustedes aquí vieron los resultados ahora para la honra y la gloria del Señor. Le agradecemos a este grupo, agradecemos al pastor Fandiño, porque el pastor Fandiño, a pesar de que no tiene mucho tiempo de estar aquí, se ha metido en el asunto y también ha ayudado. Ya, hoy fue un día bastante de trabajo, porque hubo que hacer bautismos por aparte, por fuera. Es un día de bastante trabajo. Pero esto ayuda para que la vida espiritual nuestra se siga fortaleciendo en el Señor. Así que le agradecemos a las iglesias por el apoyo y también al pastor Fandiño, porque es que no crea que ha sido fácil. Nosotros hemos hecho la misma propuesta en otros lugares y desafortunadamente tenemos que decirlo públicamente, no ha habido apoyo. Y aquí hubo apoyo y los resultados se dieron enseguida. Agradecemos a la iglesia por ello y a este grupo de hermanos que de una manera voluntaria han sacado también su tiempo, han ayudado, los predicadores que estuvieron dispuestos a ayudarnos, y queremos que este no sea el último trabajo, sino el primero de muchos más, que con la ayuda de Dios van a dar muchas almas para el reino de los cielos. ¿Cuánto felicitamos a este grupo por esa labor? Y a la misma iglesia también, hermana. ¿Ya? Sí. Bueno, hermanos, vamos a pasar ya a los puestos. Queremos pedirle al pastor Fandiño que nos ayude también acá. Hermana Claudia, colóquese acá al frente. Ustedes saben que en la iglesia se necesita, ella sabe que yo le digo esto es en cariño. La iglesia se necesita gente que sea intensa. Y la hermana Claudia no nos dejaba el teléfono quieto ni al pastor Fandiño ni a nosotros. Queremos aquí que antes de que salgan los hermanos en la parte de atrás, creo que el pastor también tiene unas palabras. Le agradecemos a la hermana Claudia por
intensidad nos ayudaba, estuvo moviendo ahí y estaba pendiente de cada uno de los lugares. Ella es la secretaria de la federación y hace un trabajo excepcional para el Señor en ese lugar. Listo, hermanos. Primero, darle las gracias a Dios, ¿verdad? El que merece honra y gloria es el Señor. Y estos triunfos que usó a la hermandad del Distrito Norte en esta ocasión, y yo estoy contento porque los líderes también respondieron en sus diferentes iglesias, a pesar de que la programación, pastor, la comenzamos hace poco, ¿verdad? El pastor lanzó el desafío. Pastor me dijo, quisiera que fueran Laicos Sin Fronteras. Ya le dije que vaya todo el mundo, los que quieran ir a ayudar a que la obra desarrolle, que vayan, ¿verdad? Y necesitamos realmente ese apoyo. Felicito a los hermanos de Laicos Sin Fronteras, a los líderes. El hermano Arut, gracias también porque estuvo allí metido en el grupo de los que... Sí. Sí, yo estaba en medio del aguacero bautizando gente allí en el Parque Lineal, y por primera vez en mis 28, 29 años de pastor, tomamos un voto bautismal, hermano Banda, en un baño. Imagínense, en un baño público tomamos el voto bautismal. Debe salir porque realmente fue así, Pastor Joel. Y en medio del aguacero y de la lluvia bautizamos a nuestros 6 hermanos de la iglesia de La Colina. Todas estas iglesias se movilizaron. La Nueva Jerusalén no, porque el hermano Banda lo están esperando allí para los comienzos, creo que de diciembre, él va a estar allí. Y esperamos que también den los resultados que el Señor quiere que las iglesias tengan cuando trabajan. Darle las gracias al Departamento de Ministerio Personal en cabeza del pastor Joel Doria, porque Laicos Sin Fronteras realmente, hermanos, es una bendición. Yo no sé por qué no los han aprovechado, pero a mí ojalá me puedan 4 veces al año, hermano. Es bueno, ¿verdad, hermanos? 4 veces al año que vengan Laicos Sin Fronteras. Si no los quieren allá, vénganse todos para acá, que aquí sí los queremos. Pastor, aquí sí los queremos, no, de verdad. Qué bueno que los hermanos de Laicos Sin Fronteras nos apoyaron.